Estamos en una nueva serie, como ya dije, de hitos, donde se vive una serie de momentos. Es muy fácil tomar los momentos que experimentamos y convertirlos en mera tradición. O incluso es más fácil seguir la interpretación cultural de momentos que en realidad tienen raíces bíblicas. Así que ya sea en la crianza de nuestros hijos o en la celebración de bodas o funerales, o incluso en cómo concebimos el bautismo o la comunión. Estas prácticas pueden volverse tan tradicionales que dejan de tener un significado bíblico para nosotros y quizás la forma en que las llevamos a cabo o celebramos se ha vuelto más cultural que divina. Por eso creo que es fundamental que alcanzar las etapas importantes de la vida permitamos que Dios nos guíe en cada una de ellas. Así que de nuevo retomamos varios temas: el bautismo, la comunión, las bodas, la crianza de los hijos, la jubilación, la eternidad, la muerte. Pero hoy no hablaremos de la muerte, sino de la vida. ¿Ok? Y cómo nacer de nuevo. Y bueno, yo soy el mayor de mi familia y crecí entre mis hermanos. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? ¿Ok? ¿Cuántos hijos del medio? Dios te bendiga. ¿Y cuántos bebés hay en la familia? Y que tú eres el menor. Ok, muy bien. Bueno, yo era el mayor de mi familia y ser el mayor de la familia dura un tiempo hasta que llega la siguiente o el siguiente. Eres el mayor o eres el único hijo por un tiempo. Y solo recuerdo fragmentos muy pequeños de recuerdos, pero hay algo que recuerdo. Tenía una caja de juguetes en mi habitación y mi mamá pintó los juguetes de Andy en ella. Esto fue antes de Toy Story. Todavía estoy esperando los cheques de derechos de autor de Disney. Y bueno, entonces eran juguetes míos. Y recuerdo que me sentía muy especial. Y luego nació mi hermano, amo a mi hermano. Y mi hermano nació y recuerdo que tomó una espátula y raspó la palabra Andy. Solo decía juguetes. ¿En serio estos hermanitos están sobrevalorados? Bueno, y lo amo, pero le encantaba recibir toda atención. Era un niño adorable hasta que nació mi hermana. Entonces se dio cuenta de que ya no era el menor, ahora era el del medio y no le gustaba ser el del medio. Así que un día se lo contó a mi mamá y le dijo: mamá, no me gusta que haya nacido mi hermana. Lo siento, Amy, nos alegra que estés aquí, pero en ese momento no estaba de acuerdo. Y dijo: no me gusta que haya nacido mi hermana. Ella me dijo: bueno, ¿qué quieres que haga? Y él respondió: quiero que vuelva adentro de tu vientre, ahora. Y mi madre le explicó: Aarón, eso completamente es imposible, no se puede volver a meter un bebé en el vientre. No se puede hacer que un bebé esté ahí. Una vez que ya nacen, ya están ahí. Es imposible. Y es verdad, es así. Volver al vientre de nuestra madre parece algo totalmente absurdo e imposible. Pero ¿sabías que Jesucristo habló precisamente de eso? Habló de nuestras necesidades de nacer de nuevo, algo absolutamente imposible en el plano físico. Jesús nos exige nacer de nuevo en el plano espiritual, y es un término tan extraño que se ha convertido en un cliché. Se ha vuelto tradicional en la iglesia hablar del nuevo nacimiento: hay que nacer de nuevo, has nacido de nuevo. Pero ya sabes, cuando piensas en ese término nacer de nuevo es extraño, y debería serlo porque es imposible, ni siquiera quieres pensarlo, pero nacer de nuevo lo implicaría. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? A veces suena cliché y le damos por sentados porque lo decimos mucho en nuestra comunidad, pero les digo, necesitamos entender qué significa nacer de nuevo, porque para estar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Así que si me están escuchando hoy aquí en esta sala de YouTube o en la aplicación de Kenosha, quiero que sepan algo. Todos ustedes han nacido, todos. Si tienen aliento en sus pulmones, han nacido. Pero la pregunta que les hago hoy: ¿han nacido espiritualmente de nuevo? Quizás unos no, quizás otros sí. Pero de hecho, solo en este servicio tendremos a 12 personas que han nacido de nuevo y que desean compartir públicamente su fe. ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás vivo y en una relación correcta con Jesús? La Biblia dice que para nacer de nuevo
debes estar en Cristo. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? Dejemos que Jesús lo defina. Y vamos a leer Juan 3:1. Aparecerá en la pantalla, pero si nos acompañas cada semana, usemos nuestras Biblias, puedes encontrarla en la aplicación de Kenosha en tus Biblias impresas y no olvides mencionarlo cada fin de semana. ¿Ok? Y Juan 3:1. Había un fariseo llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre fue a verlo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús les respondió: les aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede alguien nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: les aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo lo que nace de la carne es carne, y todo lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Jesús ministraba hasta altas horas de la noche, y un hombre llamado Nicodemo, que pertenecía al grupo de los fariseos, se acercó a él. Ahora, si leen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, verán que los fariseos y Jesús no se llevaban bien. Y los fariseos, de hecho, eran los de clase religiosa dominante. Surgieron aproximadamente un siglo antes, durante la revuelta de los macabeos. De ahí proviene el Hanukkah. Los fariseos eran una clase religiosa que surgió como respuesta a la helenización de la cultura, o básicamente a la helenización, si se quiere decir así. Observaban lo que ocurría en la cultura: la inmoralidad sexual, las relaciones homosexuales, el infanticidio, y esto es cuando se nacen bebés no deseados. Todas estas cosas se estaban normalizando. Los fariseos se oponían rotundamente a todo esto y tenía razón. Querían que la gente volviera a comprender el judaísmo. El problema es que a veces el responder a una cultura sectaria se puede ir demasiado lejos de añadir cosas a la palabra de Dios, y eso fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos añadieron una gran cantidad de reglas a la ley, y de hecho hay como 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero eso no les bastó. Añadieron miles y miles de nuevas leyes que se encuentran en los escritos judíos, los rabinos o en el Talmud. Estas tradiciones fueron elevadas a tener prácticamente la misma autoridad que las escrituras. Así que imagínate si un día les dijera: oigan, la Biblia no basta, no fue suficiente, voy a añadirle más. No quiero que se impongan todas estas leyes y reglas en su vida. Wow. Al final pensarán: esto es mucha carga ya. Y sí, lo era. Por eso cuando Jesús vino, dijo: venid conmigo con sus cargas y yo las haré ligeras. Se puede ver cuando Jesús vino a este mundo, plenamente Dios y plenamente hombre, fue completamente obediente a todas las normas, reglas y preceptos que Dios es Padre estableció. A lo que no necesariamente obedeció fueron a las normas humanas que caracterizaban a las clases religiosas. Y mira, cuando Jesús apareció, los fariseos estaban más interesados en el cumplimiento externo de sus reglas. De hecho, para estar bien con Dios, tenían que hacer todas las obras necesarias. Y creían que para llegar a Dios y tener una buena relación, tenías que hacer el bien. Eso puede sonar parecido a la teología con la que nos criamos. ¿Cómo se llega al cielo? Haciendo buenas obras. ¿Cómo se llega al cielo? No lo sé. Sé una buena persona. ¿Cuántos de ustedes escucharon eso? Quizás algunos ya lo han creído, quizás algunos lo creen esta mañana. Y quiero que sepan que esta no es la comprensión bíblica de reconciliarse con Dios. Iglesia, debemos ser muy cuidadosos al abordar los peligros de la cultura, al abordar las ideas impías y antibíblicas que incluso pueden infiltrarse en la iglesia.
y debemos abordar estas cosas. Y no podemos caer en el mismo error que los fariseos. Verás, podemos preocuparnos por nuestras apariencias o por cómo nos comportamos externamente, pero olvidamos del corazón. Podríamos ser obedientes, pero no convertirnos. Hoy en día hay gente que pregona todo tipo de ideas cristianas, ya sean sobre salud, estilo de vida, cómo te puedes vestir de diferente manera. Algunos pueden ser sabios, pero a veces se dice que si no haces ciertas cosas no estás salvado o no eres un cristiano espiritual. Y quiero que sepas que de alguna manera, quizás incluso hoy, podemos caer en una mentalidad farisea y nunca debemos ir más allá de lo que dicen las escrituras. O sea, no debemos añadir nada a las escrituras. ¿Son suficientes las escrituras? ¿Necesitan alguna actualización? No, las escrituras son completamente suficientes, lo que significa que no necesitamos añadirlas nada, pero cuando añadimos algo se nos llama legalismo. Por otro lado, estaban los helenistas, la gente de la cultura griega. Eran anárquicos, y aquí radica el error igualmente grave de ser legalista, de añadir la ley o de desvirtuar la palabra de Dios, o de vivir en la anarquía, y parecen posturas muy opuestas, pero aquí está la clave, aquí es donde comparten un interés común. Ambos enfoques creen que se puede encontrar la libertad en cualquiera de ellos, cuando en realidad no se encuentra en ninguna. La libertad se encuentra solo en Jesucristo y en el nuevo nacimiento. La verdadera libertad se halla en la gracia de Jesucristo y en vivir en Él. Así que Nicodemo se da cuenta de que su sistema teológico no produce lo que esperaba. Y presencia los milagros de Jesús por la noche. Así que empieza a acercarse sigilosamente por las noches, se mete en los mensajes directos de Jesús y les escribe de noche diciéndole, oye, en la oscuridad de la noche veo que eres Dios. Lo interesante es que Nicodemo afirma que estos milagros son en efecto de Dios. Lo que aún no entiende es que cree que para llegar a Jesús tiene que ser bueno. Entonces Jesús va a replantearse su teología. Jesús responde en Juan 3:3, dice, les aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Me entienden? ¿Cómo se ve el reino de Dios? Hay que nacer de nuevo. Jesús lo dice claramente. Queremos ir al cielo, ¿ok? ¿Verdad? ¿Quieren ir al infierno? No sé. ¿Queremos ir al cielo? Sí, muy bien, ok. No es que esa pregunta sea sin importancia, pero no. Todos queremos ir al cielo, ninguno al infierno. ¿Queremos reconciliarnos con Dios? Sí. Entonces debemos nacer de nuevo. Entonces, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? Bueno, ¿qué hiciste para nacer? Nada. Simplemente apareciste. Y de eso se trata precisamente el renacimiento espiritual. No se trata de buenas obras, no se trata de nada. Para nacer de nuevo, ¿qué debes hacer antes de que Jesús pueda amarte? Nada. Jesús hace todo el trabajo. Ahora, ¿cómo se recibe esto? Hablaremos de ello en un momento, pero algunos de ustedes pensarán, ok, nada, toda mi vida me ha enseñado que tengo que pasar por el catecismo, toda mi vida me ha enseñado que tengo que hacer esto, aquello, lo que sea. Toda mi vida me ha enseñado que tengo que tener cierta cantidad de frutos, ¿verdad? Y es incorrecto. No verás el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. La imagen era tan vívida que desconcertó a Nicodemo. Él quería reconciliarse con Dios, pero eso requería que naciera nuevo. Aquí es donde intenta seguirle el hilo, pero ¿cómo puede alguien nacer siendo viejo? De nuevo, está pensando en lo físico. ¿Puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Jesús respondió, les aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo lo que hace la carne, carne es, y todo lo que nace del espíritu, espíritu es. No se asombren de que Jesús le haya dicho que deben nacer de nuevo. Jesús responde a la pregunta de Nicodemo. Se trata de un nuevo nacimiento que no es físico,
sino espiritual. Este nacimiento, como dice el versículo 5, es de agua en el espíritu. Ahora, algunos dirán, ajá, aquí está, te bautizas y luego te salvas. No, error, no se refiere a eso. Le habla a Nicodemo, que era un fariseo, un erudito del Antiguo Testamento. De lo que Jesús se refiere aquí es, sin duda, a Ezequiel, y esto es lo que dice, se lo leeré. También los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Los limpiaré de todas sus impurezas y de sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que sigan mis estatutos y observen cuidadosamente mis ordenanzas. Había una purificación ceremonial en el templo antiguo del Testamento. Lo que Jesús decía era que cuando depositas tu fe y confianza en Él es quien limpia tu vida de todos los pecados e impurezas. Y cuando Jesús habla de lo que debes nacer del agua y del Espíritu, se refiere a que al depositar tu fe y confianza en Jesús, el Espíritu entra en ti y te limpia en todos los pecados que hayas cometido y que te separan de Dios. Y naces de nuevo, el Espíritu de Dios viene sobre ti y te limpia espiritualmente de todos tus pecados e impurezas, resultando en una nueva vida. Un corazón nuevo, una nueva relación con Dios. Tú que antes estabas muerto espiritualmente, ahora estás vivo. Ese corazón de piedra ha sido reemplazado por un corazón de carne. Cuando depositas tu fe y confianza en Cristo, eres lo que los teólogos llaman regenerado. Ese es el acto de Dios por el cual Él imparte una nueva vida espiritual. La regeneración es la realidad de que antes estabas muerto espiritualmente, pero ahora has sido vivificado. Y piénsalo. Cuando depositas toda tu fe y confianza en Jesús, y piensa en esto. Cuando depositas tu fe y confianza en Jesús, todos tus pecados son borrados. Y quiero que pienses en esto. Si ese pecado, ese tan vergonzoso, ese que cuando te viene a la mente piensas, no puedo creer que dije eso. Ese pecado que cuando te viene a la mente te dices, ¿cómo podría Dios amarme? Si ese pecado ha sido borrado, arrojado al fondo del mar, dicen las escrituras, pero para que nunca más seas recordado y para que ellos nunca más te lo reprochen. De hecho, si te lo echan en cara, la Biblia dice que es el gran acusador Satanás, nuestro enemigo. Esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí cuando nacimos de nuevo. Así como no hiciste nada para venir a este mundo a nacer de nuevo, no tiene nada que ver con tus obras. Dios hizo todo el trabajo. Él fue quien te impulsó a ser justo. Y tienes la responsabilidad de depositar toda tu fe en Cristo como el único medio de tu salvación. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Permítame darte una breve definición. Es Dios en su soberanía quien da vida a los ciegos y anima a los corazones muertos. Cuando una persona deposita su fe y confianza en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Esa es nuestra idea principal. No se logra lo que solo se recibe. Esa es la esencia del nuevo nacimiento. No se logra lo que solo se recibe. Ninguno de nosotros está en este planeta por mérito propio. Llegamos aquí por el plan de Dios. No es un error, pero solemos pensar, sí, lo hice muy bien en el líquido amniótico. Deberías haberme visto trabajar en el útero. Ninguno de nosotros. Algunos de nosotros tuvimos momentos más difíciles en este mundo. Yo nací un mes prematuro, pasé mis primeros días en una incubadora. Pero ninguno de nosotros está aquí por casualidad, como si hubiéramos obtenido un diploma y ya estuviéramos en la vida. Y lo mismo ocurre con nuestro nuevo nacimiento. No se logra lo que se recibe. Este es el primer punto que quiero ilustrar. La creencia procede al comportamiento. Y esto es fundamental. Aquí es donde nuestra mente tiende a volver naturalmente a pensar que la razón de mi salvación es porque estoy haciendo el bien. Y no, el problema es si esto al principio de la frase sobre por qué estás salvado, solo quiero decir que necesitas aclarar tu teología. Y es Dios
Es Jesús quien inicia la frase, la fe precede a la acción. Muchas iglesias que invocan el nombre de Jesús predican un mensaje contrario a él. Esta mañana varias denominaciones, aunque lo digan en sus discursos, predican un evangelio que en realidad no es ningún evangelio. Algunos predican lo que se llama un liberalismo, afirmando que probablemente todos irán al cielo, todos excepto los verdaderamente malvados. Y sabes, quizás el rey, pero todos los demás, Vladimir Putin, no, pero tú no eres él. Así que tú sí irás al cielo. Eso es una forma de universalismo y eso no es lo que encontramos en las escrituras. Lo veremos muy claramente en las palabras de Jesús. Pero la razón por la que la gente predica esto es porque la Biblia dice que en los últimos días la gente predicará para que nuestros oídos se sientan satisfechos. Y quiero que sepan que no estoy aquí para entretener, no estoy aquí para simplemente complacerlos. Necesitamos hablar de la palabra de Dios y de lo que necesitamos escuchar. Por lo tanto, el universalismo es un mensaje que se está predicando. Además, como he dicho muchas veces esta mañana, la gente dice simplemente, haz el bien y ya, y serás salvo. Y no. Algunos de ustedes quizás sientan tensión ahora mismo. No se trata de lo que hicieron. El bautismo tiene algo bueno, tomar clases para comprender la teología. Algunas iglesias los llaman catecismo, otras clases, como sea. Esas son cosas buenas, pero no te salvan. Fortalecen tu fe y te ayudan a crecer, pero no te salvan. Solo Jesús te salva y necesitas entender esto. Si tu fe y confianza se basa en algo en que no sea Jesucristo, entonces tu fe está sobre un fundamento falso. Entonces, ¿cómo recibimos a Jesucristo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Jesús es muy explícito en uno de los versículos más conocidos, Juan 3, 16, 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es probablemente el versículo más famoso de toda la Escritura. Si no lo conoces, verás en eventos deportivos gente que coloca Juan 3:16. Si alguna vez ves Juan 3:16, es eso. Y este es el versículo más famoso de toda la Escritura, tanto para quienes pertenecen a la iglesia como para quienes no. Así que releámoslo juntos como si fuera la primera vez. Porque Dios amó tanto al mundo. Ahora, ¿quién está en el mundo? Ustedes, yo estoy en el mundo. Todos estamos en este mundo. No pertenecemos al mundo, pero lo estamos. ¿A quién ama Dios? ¿A la gente que se lo merece o a la gente de la clase aristocrática o a la gente que va a la iglesia? No, porque tanto amó Dios al mundo. Y esto sorprendió a Nicodemo porque su versículo sería, porque de tal manera amó Dios a Israel. Ahora, amamos a Israel, creemos que Dios usará poderosamente a Israel. Hablé de ello la semana pasada y que como habrá un gran avivamiento incluso ante el pueblo judío ante los últimos días, pero diré esto. La visión de Dios es global. Él está tomando la visión de Nicodemo, no solo le da su entorno y lo que hay en su territorio diciendo, quiero que dirijas tus ojos al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el término mundo suele referirse a todo el pueblo del planeta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó al mundo que no lo conocía, que no quería nada con él, que incluso se oponía a él, y sin embargo envió a su Hijo unigénito, Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, que no conoció pecado alguno, a la cruz para llevar sobre sí todos nuestros pecados. Los pecados que mencioné rondan en tu mente, y sí, incluso fue a la cruz y lo pagó todo. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios exige nuestra perfección si queremos tener una relación con Él. Pero ninguno de nosotros es perfecto. Así que cuando fue a la cruz, pagó esa deuda del pecado por completo. Ahora, aquí está la cuestión. Cuando alguien paga una deuda, cuando alguien paga la cuenta, siempre hay que preguntarse, ok, ¿cuál es el propósito aquí? ¿Qué condiciones?
¿Qué esperas que haga? ¿Que Jesús lo pague todo? Recuerdo una vez que fui a comer a un restaurante de comida rápida e informal, como un almuerzo de unos $12, y este amigo mío fue hace mucho tiempo. Este tipo me dijo, ¿sabes qué? Te invito a comer. Y le dije, chévere. Me contestó y sí, hoy me siento generoso y te invito a comer. Muchas gracias por tu generosidad. Sí, no hay problema. Me llamó hace como un mes y me dijo, vamos a un restaurante de carnes. Vamos a un lugar que era caro y, y bueno, y esto es lo que pensaba. Sabes que si yo te invito 2 veces, ahora tú me tienes que invitarme más. Pero se me cayó el alma a los pies, no porque no pudiera pagar la cuenta, sino porque me di cuenta de que lo que yo creía generoso, en realidad me estaba endeudando. Y quiero que sepas que cuando Jesucristo paga tu deuda de pecado, cuando cancela ese certificado de condena, no hay condiciones. Quieres ir al cielo, tendrás que hacer esto, 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 esto. Y entonces irás al cielo. Y eso se llama un asterisco. Si las obras intervienen en algo, es salvación por obras. Es solo por gracia y fe y nada más. Y nada más. Y era tan polémico que los fariseos, quienes añadían a la ley, y los saduceos, quienes la quitaban, se unieron en un odio común y clavaron a Jesús en la cruz, y su mensaje fue sumamente controvertido. Con Jesús no hay condiciones. Cuando la deuda se paga por completo. ¿Quién necesita oír esto esta mañana? ¿Qué? ¿Cuántos de nosotros, los que adoramos, sentimos un profundo dolor en el corazón al darnos cuenta de que todo está pagado? ¿Acaso no te emociona saber que ese pecado que tan fácilmente te atrapa ha sido completamente perdonado? Esto no significa que sigamos pecando, no significa que tal vez no entendamos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero debemos comprender que cuando tropezamos, cuando nos damos cuenta de que ya hemos tropezado antes en nuestra vida, o cuando llegamos a la iglesia completamente desorientados, no se trata de nuestra situación actual, se trata del Salvador al que podemos acudir. Ahora, ¿cómo lo conseguimos? Pues bien, es todo aquel que cree. La palabra creer es fundamental. En griego puede tener varios significados. Puede significar algo que inspire confianza o simplemente comprender los hechos. La palabra creencia, a la que se refiere Jesús, así que va más allá de simples hechos. En el libro de Santiago se nos dice que incluso los demonios creen y tiemblan. No creen en confiar en Jesús, pero saben que Jesús es real. Saben que lo que dice es verdad, pero aún así se resisten. No son salvos, no van a ir al cielo. Y cuando mueres y pasas la eternidad, allí habrá demonios. Lo siento. Los demonios no tienen fe salvadora, su destino es el castigo eterno en el infierno. Sin embargo, los demonios saben que Dios es real y se oponen a Él. Así que no basta con solo saber cosas sobre Dios. Si puedes recitar el Evangelio, eso está muy bien, pero la pregunta es, ¿lo crees? ¿Confías realmente en Él? La fe salvadora va más allá del mero intelecto en tres aspectos. El primero es el conocimiento. Como dije, es necesario tener conocimiento. Si no tienes conocimiento de Jesús, no sabes que necesitas ser salvo. Así que conocer a Jesús, saber lo que hizo en la cruz y que realmente existió como persona histórica es importante. Es un requisito para tener fe salvadora, pero saber algo no significa probarlo. Primero hay que conocerlo y luego aprobarlo. Así que sí, creo que lo que Jesús dice es verdad. Creo que el Evangelio de Jesucristo es la única forma de salvación. Por eso necesitas conocerlo y aceptarlo. Pero a veces aquí es donde la gente se confunde. Entonces debes confiar plenamente en Él. Esto significa comprender lo que Jesús dice, depositar toda tu fe y confianzas en sus palabras y aceptarlo como tu Salvador. Ahora, hay quienes dicen que no veo la diferencia entre aprobación y confianza. Permítanme explicarlo de esta manera. Digamos que vas al médico y te diagnostica una enfermedad grave y necesitas cirugía y puedes aprobar el diagnóstico del médico. Ves la radiografía, la tomografía computarizada
consultas con el especialista y crees que es correcto. Está aprobando su evaluación, pero la mera aprobación no significa que vayas a permitir que el médico te opere. Para permitir que el médico te opere, debes confiar en él y dejar que te opere. Con Jesús puedes conocer la verdad, puedes comprender y aceptar lo que Jesús dijo que es cierto, pero escuchar el diagnóstico de tu corazón no basta. Debes someterte y depositar toda tu fe y confianza en Cristo como tu único Salvador. Debes recibirlo. Saberlo y aceptarlo está bien, pero eso no es la salvación. Debes recibirlo. Conviértete en hijo de Dios. Esta creencia es personal, nadie puede hacerlo por ti. Tienes la responsabilidad personal de depositar tu fe y confianza únicamente en Cristo. De hecho, pongámoslo así. ¿Qué es recibir a Jesús? Es el Evangelio. De hecho, lo tenemos, aquí estamos, y de nuevo también lo tenemos en nuestra aplicación. Pero aquí hay un acróstico que realmente te ayuda a comprender lo que habla Jesús cuando consideras todo el Testamento en su conjunto. El Evangelio es un acróstico, un resumen básico de las nuevas noticias de Jesús. En que deposites tu fe y confianza, aquí está el Evangelio. Dios nos creó para estar con Él. Nuestros pecados nos separan de Dios. Y por eso tenemos un problema. Nuestros pecados nos separan de Dios. Los pecados no se borran con buenas obras. Esto se ve claramente aquí. Y Jesús dijo que debemos nacer de nuevo. Por lo tanto, nos encontramos en una situación difícil si no tenemos un remedio, un Salvador. Y pasaremos la eternidad lejos de Jesús. Pero aquí es donde entran las buenas noticias. Jesucristo pagó el precio del pecado y resucitó. Y todo aquel que confía solo en Él tiene vida eterna, tal como lo vimos en Juan 3:16. La vida con Jesús no comienza cuando vamos al cielo al morir, sino que comienza ahora y dura para siempre. Y este es el Evangelio. Cuando crees, recibes, naces de nuevo. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esto es realmente importante, es un golpe devastador para quienes tienen una teología universalista que afirma que todos van al cielo. Aquí vemos claramente que Jesús es muy claro en Juan 3:17 y 18, que sin Cristo estamos condenados, sino para viendo solo para... Y si tienes una fe sincera, esa fe no es solo un Cristo, si eres simplemente una buena persona, puede lo que lo seas, pero la realidad es esta. ¿Has sido redimido? ¿Has creído? ¿Has recibido a Jesucristo? Porque sin Él todos estamos condenados, porque quien cree en Él no es condenado. La fe precede a la acción, recuérdenlo, no la confundan, la fe precede a la oración. Y segundo, la fe conduce a la vida eterna. La fe conduce a la vida eterna y muchas encuestas preguntan, ¿por qué la gente le tiene mala muerte? Y una de las respuestas más comunes es la incertidumbre. No saben qué sucederá cuando mueren. No saben si irán al cielo o no. Pero cuando tus pecados son perdonados, quedas libres de ellos. En cambio, cuando tus pecados no han sido perdonados, eres culpable ante Dios. La Biblia dice que todos compareceremos ante Dios y entonces llegará el juicio. Pero cuando tienes a Jesucristo, cuando compareces ante Dios, Él volverá durante nuestra vida, moriremos y nos encontraremos con Él. Cuando nos presentamos ante Dios, cuando depositamos nuestra fe y confianza en Jesús, seremos absueltos. Escuchen esto en Romanos 8:33. ¿Quién puede acusar al escogido de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es Dios? ¿Quién es quien condena? Cristo Jesús es quien murió, pero aún más resucitó. Él también está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. La palabra justificación es un término legal. Significa inocente. Tenemos la imagen de un tribunal y estás ante Dios. En las Escrituras el enemigo Satanás es llamado el gran acusador y te acusará de todo. Te recordará todo lo que hiciste en tu vida. Pero si estás en Cristo,
Jesús no verá tu pecado. Cristo verá su justicia en ti y serás justificado, serás declarado inocente, no por nuestras acciones, sino por la sangre de Jesucristo derramado por nosotros. Y Él está de pie y sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esto significa que mientras estemos con Él, Él nos defiende y va delante de nosotros. Cuando depositamos nuestra fe y confianza en Cristo, ya no es nuestro pecado el que nos impulsa, sino su justicia la que se nos concede. Dios ve su justicia en ti. Cuando sientes que Dios no puede amarte, que no puedes ir al cielo, si pones tu fe y confianza en Jesús, Él verá su justicia en ti. Qué maravilloso, qué cambio de fortuna, ¿verdad? Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a su gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Gálatas 2:16. Sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nacer de nuevo resulta en vida eterna. Nosotros, que antes estábamos muertos y ahora hemos sido vivificados, no por nuestras propias obras, sabemos que somos justificados y declarados inocentes por la sangre de Jesucristo. Y recibimos esto cuando ponemos nuestra fe y confianza solo en Él. Y cuando lo hacemos, la fe produce una vida de fe. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Santificación significa ser apartado para un propósito especial y crecer en la semejanza de Cristo. La salvación conduce a las buenas obras y a la santificación. Pero mayormente vivimos para Cristo después de ser salvos y vivimos con actitud de adoración. Él transforma nuestros corazones. No se trata de hacer buenas obras por miedo a perder la salvación, sino de su gracia. Él te sostiene en su mano, pero vivimos una vida de obediencia a Él, porque amamos a quien nos salvó. Y la razón por la que amamos a quien nos salvó es porque nos da un corazón nuevo. Y quiero decir que si no tienes un corazón dispuesto a servir a Dios y dices, pero me reconcilié con ellos hace años, entonces deberías examinar tu corazón, porque aunque las obras no te salvan, son una señal después de la salvación, de que tu corazón realmente ha sido salvado. Y no te salvan por sí solas, pero cuando alguien vuelve a la vida, ¿qué empieza a hacer? Empieza a respirar y su corazón empieza a latir. Y al depositar tu fe y confianza en Cristo, eres transformado. 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, mira, lo nuevo ha llegado. Cuando nacemos de nuevo, somos creados para crecer, somos creados para servirle, somos creados para ser fructíferos para Él. Es una señal que realmente confiamos. Las obras no nos salvan, no trabajamos si no ganamos su amor, sino que hacemos buenas obras porque lo amamos. Y Jesús nos dio el último y eterno mandamiento en Mateo 28:1-19, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que nos ha mandado. Cuando somos salvos, recibimos una misión y se nos encomienda ir. Esa palabra en griego es interesante, es ir, es hacer discípulos, ese objetivo de discípulos donde quiera que estés. Haz discípulos, lo que significa hacer discípulos en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu familia, en la iglesia, donde quiera que vayas. Es un estilo de vida. El discipulado comienza y termina con la evangelización. A menudo la gente dice, yo soy evangelista, y otra persona dice, yo soy discipulador. Son lo mismo, ¿lo sabías? No se está discipulando si no hay evangelización. Y de hecho, evangelizar sin crecer espiritualmente es perder el sentido. Y a medida que avanzas, debes crecer. Y lo primero que vemos aquí es que a medida que crecemos, a medida que avanzamos, la gente se bautizará en agua. El bautismo en agua es el primer acto público de fe. Repito, no te salva, pero es lo primero que debemos hacer por obediencia. Así que si nunca te has bautizado, te animo a que te inscribas hoy para bautizarte en diciembre.
Lo vamos a bautizar justo antes de Navidad. Y hoy se están bautizando muchas personas que hacen pública su fe a través del bautismo. Así que déjame hablarte de eso. A medida que crecemos, quiero que sepan que esa parte, ese ingrediente debe incluir el bautismo. A medida que crecemos, en respuesta a nuestra salvación, no es decir que uno se salva, sino que en respuesta a la salvación, el bautismo es un ingrediente importante. Porque el bautismo es la proclamación externa, la conversión interna. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que justo después de nacer de nuevo alguien se bautiza a menudo, inmediatamente, ¿verdad? No digo que si la gente espera tenga que asistir a un curso de 15 semanas, y lo entiendo, pero creo que tal vez debería ser más bien un curso para fortalecer la fe cristiana. En las Escrituras vemos que la gente se bautiza como que si tuvieran un minuto de la fe ya. Y creo que esa es la realidad que vemos normalmente en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Ciudad de Kenosha. La razón por la que hacemos bautismos mensualmente, cada 2 meses o con la frecuencia que sea, es porque queremos parecernos un poco más de lo que vemos en un libro de Hechos. Por eso queremos darte la oportunidad de bautizarte ahora mismo, porque eso es lo que vemos. Obviamente con la fe y comprensión que se pueda tener en Cristo. Los judíos bautizaban gentiles unos 100 años antes de Cristo a cualquiera que se convirtiera al judaísmo, y eso representaba una especie de purificación. Cuando Juan el Bautista llegó justo antes del ministerio público de Jesús, sirvió de puente entre el bautismo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar a personas de todos los pueblos, judíos y gentiles, a reconocer su necesidad de arrepentimiento. Se le llama el bautismo de arrepentimiento. Así que la gente venía, se bautizaba porque, bueno, todo el mundo lo hacía como si fuera un reconocimiento de que su vida estaba llena de pecado y necesitaban ser purificados, así que iban a hacerlo. Y por eso hasta los fariseos iban a bautizarse. Y Juan el Bautista les decía, víboras despiadadas. ¿Y quién les dijo eso, verdad? Por lo más desconcertante es que Jesús también fue a bautizarse. ¿Algunas has leído las Escrituras y te has preguntado por qué Jesús se bautizó? Sobre todo si el bautismo de Juan era un acto de arrepentimiento y Jesús era inocente. ¿Por qué se bautizó? Alguien se lo ha preguntado. Y yo sí, ¿verdad? Y voy a darte 3 razones. Una de ellas es muy importante para nosotros hoy. La primera es, el bautismo de Jesús demostró que Él se identificaba con los pecadores a quienes vino a salvar. Jesús demostró que se iba a identificar con los pecadores. Número 2, y esto es significante, marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. Juan el Bautista era de la tribu de Leví. Para quienes conozcan el Antiguo Testamento, los levitas eran los sacerdotes. Eran quienes realizaban los sacrificios en el templo, tomaban los corderos y realizaban sacrificios en el templo. Y así que Juan el Bautista pertenecía a la familia de Leví. Y vio a venir Jesús y le dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan el Bautista quería decir era, todos los sacrificios anteriores, esos corderos no quitaban realmente el pecado. Este es el verdadero sacrificio. Él viene, he aquí, el verdadero Salvador, el verdadero sacrificio que quitará los pecados del mundo. El sacrificio estuvo presente. Y en tercer lugar, Jesús fue bautizado como ejemplo para nosotros de lo que debemos hacer cuando depositamos nuestra fe y confianza solo en Cristo. Por lo tanto, el bautismo cristiano en el Nuevo Testamento es diferente al bautismo de Juan. El de Juan se refería al reconocimiento de la necesidad de arrepentimiento. El bautismo en el Nuevo Testamento, como se ve claramente aquí, es una respuesta a la fe y confianza depositada en Jesús tras el arrepentimiento. ¿Qué representa el bautismo? En Romanos 6:3 encontramos una imagen muy clara. ¿Acaso ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos en una vida nueva. Vemos aquí que el bautismo cristiano ilustra la muerte de Cristo, sepultura y resurrección de Cristo. Al confesar al Señor Jesús, mueres a tu vida del pecado y resucitas una vida completamente nueva. Ser sumergido en el agua representa la muerte de tu viejo yo y su resurrección en Cristo. Representa la imagen
que vemos en Juan 3:16 y en Juan capítulo 3, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Al depositar tu fe y confianza en Jesús, eres lavado de tu pecado. Al salir del agua representa lo que ya sucedió cuando depositaste tu fe y confianza en Jesús, que tu vida está siendo purificada en Jesucristo y que estás comenzando una nueva vida. Ahora, algunos de ustedes quizás fueron bautizados de bebés. Yo también fui bautizado de niño. No culpo a mis padres por eso. Eran de tradición, hicieron lo que creían que era lo mejor. Pero mi familia se unió a una iglesia más centrada en la Biblia. Me refiero a que era una iglesia donde leían la Biblia los domingos por la mañana. No se trataba tanto de seguir la tradición, sino de ser fiel a la Biblia. Fue un cambio importante y se dieron cuenta de que el bautismo es una respuesta de fe. Así que a los 12 años respondí con mi fe y me bauticé. Ahora, si alguno de ustedes fue bautizado de bebé, no hay nada de que avergonzarse por sus padres ni para nadie, pero les diría que los practicamos aquí en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Es que vemos en el Nuevo Testamento el bautismo como creyente. ¿Por qué? Porque es una decisión personal que solo ustedes pueden tomar. Por cierto, la palabra bautismo proviene del griego bautizo y es muy específica y significa sumergir. En la iglesia primitiva no existía otra interpretación, ni siquiera la palabra griega para bautismo que pudiera significar algo diferente. El último y eterno mandamiento de Jesús fue ordenar a los discípulos que lo primero que hicieran fuera bautizar a los nuevos discípulos. Y de hecho, en Hechos 8:36, el Nuevo Testamento, vemos a un hombre llamado el epíteto, el etíope. Felipe se encontró con él y él estaba leyendo el libro de Isaías y dijo, ojalá alguien aquí pudiera explicarme esto. Y Felipe le respondió, yo puedo explicártelo. Y en ese mismo instante el ángel de etíope le salvó. Y Hechos 8:36, mientras iban por aquel camino llegaron a un lugar con agua y el ángel dijo, miren, hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces mandó parar el carro y Felipe y el ángel bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Un ejemplo muy claro de lo rápido que es el bautismo después de depositar su fe y confianza en Jesús. El bautismo se nos ordena como nuestro primer acto de obediencia. Si lo has postergado por alguna razón, no hay problema. No te juzgaremos, pero quiero animarte que ahora es el momento de bautizarte. Bautízate, es necesario para la salvación. ¿Y por qué? Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras de los cuales nadie se gloríe. Pero ¿cuándo debes bautizarte? Si has depositado tu fe y confianza en Jesús, la respuesta es ahora o muy pronto. No se trata de saberlo todo sobre Dios ni de tener una vida completamente perfecta. Se trata de que si has depositado tu fe y confianza en Jesús, este es tu siguiente paso. Ahora es el momento. Así que vamos con cómo vamos a hacerlo. Y vamos a orar y luego vamos a ver cómo algunas personas que se van a bautizar. Y quiero darle una oportunidad a todas las presentes. Se han dicho de nuevo, la Biblia dice que hoy es día de salvación. No se trata de lo que hicieron antes, sino de resolver estos problemas ni de arreglar su vida ahora mismo. Se trata de acercarse a Jesús tal como son ahora y dejar que Él los reciba. Se trata de creer en el nombre de Jesucristo y entonces serás salvo. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Todos los que claman en el nombre del Señor serán salvos. Si no has nacido de nuevo, este es tu día. Padre, te amamos, te damos gracias y Señor, oro por todos los que están aquí ahora mismo y que no conocen a Cristo como su Salvador. Señor, oro para que hagas una obra maravillosa aquí ahora mismo. Señor, podrías conmover los corazones de quienes te necesitan. De hecho, mientras seguimos orando, quiero dirigirme a todos los que están aquí ahora mismo. Si no conoces a Jesús, si dudas de conocerlo, si nunca has depositado personalmente tu fe y confianza solo en Él, no me refiero a conocimientos ni a simples hechos, no estoy diciendo si estoy de acuerdo con eso, lo que digo es, ¿de verdad has confiado en esto? ¿Te has sometido a ello? La respuesta es no. Entonces ya sabes cuál es tu siguiente paso. Esto es lo que debes hacer hoy. Porque la Biblia dice que cuando pones tu fe y confianza solo en Él, tienes vida eterna en el cielo. Pero cuando no recibes a Cristo, la Biblia es muy clara. Estamos bajo su condenación y pasaremos la eternidad separados de Él en su lugar, que la Biblia llama infierno. Es un tema del que a ninguno nos gusta hablar, pero Jesús habla mucho de Él. Pero gracias a Dios, todo aquel que deposite
su fe y confianza solo en Él será salvo. Así que con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, si hoy piensas, necesito a Jesús, quiero nacer de nuevo, quiero pasar de solo conocerlo y apoyarlo y a entregar mi vida por Él, entonces te animo a que lo hagas. Hoy estoy listo para confiar plenamente en Él, solo en Él, que murió por mis pecados, resucitó de entre los muertos. Estoy listo para ser suyo. Si hoy te sientes así, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, pero sin que nadie mire a tu alrededor, levanta la mano a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Levanta las manos. Bien. Si te sientes así, levanta tu mano. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Si eres uno de ellos, levanta la mano. Y te veo. Muy bien. ¿Alguien más? Estás demostrando que quieres a Jesús en tu vida. Hoy que levantaste la mano y quiero orar contigo, eso te ayudará a hablar con Dios y a expresar lo que sientes en tu corazón. Oran conmigo. Señor Jesús, gracias por creerme. Reconozco que he obrado mal en mi vida. He pecado. No se trata de esforzarme más, sino de recibir gratuitamente lo que hiciste por mí. Gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar. Ayúdame a seguirte ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Es un verdadero honor para nosotros ser parte, aunque sea pequeña, de todo lo que Dios está haciendo en tu vida, y a través de ella nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, el siguiente paso es el bautismo. El bautismo es el acto público de proclamar tu fe en Jesús como símbolo del paso de una vida antigua a una nueva. Si deseas registrarte a saber más sobre el bautismo, visita kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, visita kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie sobre los próximos pasos, donde aprenderás qué significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin, o estarás cerca de la zona? Nos encantaría verte en persona en la ciudad de Kenosha los domingos de las 9 y a las 11 de la mañana. Te sentirás bendecidos por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que comparten experiencias de vida similares. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones. Nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado de Kenosha City Church, descarga la aplicación móvil y síguenos en las redes sociales.